Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Entre Tazas y Negocios. Hoy nos toca con Guido, otro miembro del equipo de la consultora, licenciado en Economía Empresarial. Primer podcast, así que ¿cómo te imaginas que puede ser esto? ¿Cómo venís? Bueno, un gusto, Gena, por supuesto, estar acá en este tercer episodio del podcast Entre Tazas y Negocios. Ansioso, por supuesto, pero bueno, nada. Vamos a hablar un poco de lo que hacemos en la consultora, de los números, de los datos, nuestro gran caballito de batalla a la hora de trabajar con clientes. Así que bueno, nada, vamos a charlar un poquito de eso y contarles qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Sí, un poco esto lo anticipamos en el primer episodio, cuando hablábamos a grandes rasgos de qué hacíamos nosotros, qué hacía MC Consultora Empresarial. Pero bueno, hoy vamos a estar tocando más profundamente esto de la importancia que tienen los datos, los números, los indicadores para un empresario, sí. Para un emprendedor, para una empresa en general. Así que nada, nosotros desde nuestra parte siempre decimos que una empresa tiene que tener sus indicadores bien establecidos y trabajar cotidianamente para poder generar información que permita tomar decisiones. Sí, por ahí, ¿no? Muchas veces los clientes vienen a preguntarnos o a buscar esa asesoría que por ahí podemos brindar nosotros, porque muchas veces el empresario se siente como perdido, que le falta esa segunda pata, más allá de, bueno, como mencionaban en el primer episodio, esa que la intuición está, el negocio funciona y siempre funciona de determinada manera, con determinadas directivas del empresario, pero por ahí falta esa pata, esa seguridad, ese segundo, digamos, amigo, por así decirlo, segundo socio, que tranquilamente podrían ser los números, y cómo hacemos para llegar a tener en 4 o 5 indicadores esa ruta, esa guía que lo lleve a la toma de decisión. Sí, a ver, una empresa sin conocer sus números, un empresario sin conocer sus números, podría tomar decisiones, como decimos, con la intuición, pero es como que te está faltando la otra pata, te está faltando el otro ojo, que son los números. Nosotros muchas veces, cuando hablamos con los clientes, usamos una historia que, si te parece, la leo, dale. Ponernos en contexto, que dice así: imaginemos un día soleado en el mar, un navegante decide zarpar en búsqueda de nuevas tierras, con entusiasmo pero un poco apresurado, agarra rápidamente todo lo que necesita para emprender el viaje. Lo primero que controla es tener su barco, obviamente, agarra un poco de comida para subsistir la primera parte del viaje, no se puede olvidar tampoco la caña para ir pescando nueva comida, y también se encarga de encontrar un par de tripulantes para que formen parte de su equipo. Llegado el momento de zarpar, se aleja del puerto y a medida que avanza, comienza a notar algo extraño. Aunque tanto él como su equipo reman con todas sus fuerzas, no ve el progreso que esperaba. Confía en su instinto, pero sin darse cuenta de que se había olvidado una herramienta crucial, su brújula. Los vientos los desvían y ni hablar de las tormentas, hasta que poco después se encuentran aguas desconocidas. En esta instancia, cada ola que enfrenta es un desafío que podría haber anticipado si solo hubiera tenido una dirección clara. Acá esta historia del navegante sin brújula que nosotros le decimos, la usamos como una parodia para hablar sobre este empresario que no tiene sus números. Este hombre se largó con un equipo, con herramientas, con elementos, con la caña, con comida, se mandaron al mar y tenía una intuición de que, bueno, vamos por acá, y encararon, pero le faltó lo más importante, que es tener esa dirección que permita ir jugando en el viaje, que es la brújula, y en este caso serían los números, básicamente. Esa es la filosofía que tenemos nosotros para trabajar. Sí, al principio el negocio puede andar, puede funcionar con el paso de los años, pero bueno, lo que vemos, lo que tratamos con clientes, y bueno, lo que por ahí pasa mucho en el empresariado, en las pequeñas y medianas empresas, como también en las grandes empresas también sucede, y por eso tienen áreas dedicadas, digamos, contratan gente para dedicarse a los números, a cómo gestionarlos, cómo transformarlos para llegar a ese output, digamos, a ese insumo que es netamente para la toma de decisiones, digamos. Es para que el empresario se sienta más seguro hacia dónde va y
cómo fue el camino anterior y cómo puede proyectar eso en futuro, es este camino que es, digamos, navegar por las aguas de la economía, por así decirlo. Sí, o sea que un poco lo que querés decir también es que toda empresa termina invirtiendo en crear estas áreas soporte, que básicamente es la administración en general, gente que esté capacitada para generar estos datos y que después se transformen para la gente que maneja la empresa en información. Y esta información obviamente útil, oportuna y confiable para poder tomar decisiones en conjunto con la intuición que tiene un empresario, alguien que guía un negocio, a una empresa. Totalmente. Pero bueno, ¿cómo podemos, digamos, vamos a hablar un poquito de cómo hacemos nosotros desde la consultora de DMC para guiar y para empezar a trabajar con estos clientes que vienen con esta inquietud y nos dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para llegar, no sé, a tener tal o cual indicador? A mí me gustaría saber, más allá de la facturación, me gustaría saber los costos generales, los costos por la unidad de negocio, la utilidad que tengo, el margen que yo le puedo aplicar a tal negocio o cómo viene siendo las ventas en determinada época del año para poder aplicar políticas comerciales en determinada época y sacarle un poco más de jugo. Así que bueno, sí, digamos, esos serían los indicadores, que sería como el final, por así decirlo. Pero antes, digamos, se trata con los datos, que es el insumo para tener ese indicador. Antes lo que hacemos es básicamente trabajar codo a codo, tanto con el empresario como con la gente de su administración, de la administración de la empresa, como para llegar a este indicador que es el producto final de todo el laburo que se hace antes, ¿no? Desde que se recibe una documentación, una factura que se pasa a un sistema o se pasa a un Excel o se pasa a un papel, desde que tenemos esa factura hasta que obviamente llegamos al indicador, por ejemplo, de la facturación total, encontrar una estacionalidad y demás, como decías vos, para, por ejemplo, encontrar estrategias comerciales. Pero bueno, básicamente tenemos, si pudiésemos dividirlo en tres grandes rasgos, tenemos a las empresas que obviamente recién arrancan y anotan todo en papel, unas empresas que están en un escalón un poco más arriba y empiezan a anotar todo en el famoso Excel o bueno, en el caso de Google Sheets también, que sería prácticamente lo mismo, y después tenemos las que usan sistemas de gestión, que bueno, obviamente después uno empieza a trabajar en cualquiera de las tres a ver cómo se registran esos datos. Puede ser que tengan un sistema de gestión y se use mal, se use a medias, y que la información que genera ese sistema no sirve para tomar decisiones. Y bueno, ahí un poco también es donde entramos nosotros, donde entras vos, un poco de ese trabajo que haces. En la parte de la transformación de los datos, yo me dedico por ahí más a esa parte intermedia dentro del flujo de trabajo de tener la documentación, hacer una buena registración en el sistema, en el Excel, a mano, y después tener, como dijimos, ese KPI, ese indicador que es lo que va a ser, lo que le va a servir al empresario para tomar decisiones. Entonces tenemos, bueno, por un lado esto de la documentación, bueno, como decía Gena hoy, tener a la gente capacitada para que entienda, digamos, del ciclo transaccional o de las distintas transacciones que se dan en una empresa, cargue bien los datos o haya una correcta, digamos, manipulación de los datos y después cargarlos. Luego de ese paso estaría lo que es la transformación o la manipulación de esos datos ya cargados, ya procesados, para transformarlos en este indicador final. Para eso, bueno, usamos mucho Looker Studio o Power BI, que son dos herramientas de Business Intelligence, que es, digamos, es inteligencia de negocios, que es lo que nos sirve mucho para llegar a este indicador final. Nos facilitan ese trabajo. Así que con las empresas que usen Excel o usen sistema, podemos llegar a tener ese resultado final para el empresario que es lo que quiere, digamos. Sí, y bueno, obviamente uno al cliente que viene a la consultora, al empresario, al dueño de ese negocio, de esa empresa, obviamente lo que quiere generar lo más rápido posible es ese indicador. Y bueno, nuestro desafío también está en demostrar todo el laburo que hay que hacer antes para poder lograrlo, ¿no es cierto? Esto que decimos, tener gente capacitada que trabaje cotidianamente dentro de la empresa,
que se empiecen a cumplir los procesos para poder registrar esta información, que llegue oportuna y claramente. Y después, bueno, la parte nuestra, que en este caso la trabajás vos con estos, que generás tableros de comando como para tomar decisiones con distintos KPIs, que previamente charlas con este cliente y te sentás y decimos, bueno, a ver, ¿qué querés? ¿Qué necesitas conocer de tu negocio para que pueda ayudarte los números a tomar decisiones? Bueno, y en base a eso empezamos a trabajar para atrás. Tal cual. Y muchas veces ese trabajar para atrás, que es el laburo de hormiga que vamos haciendo, es lo que menos se tangibiliza, es lo más difícil de demostrar, ¿no? Claro. Pero es donde vos intervenís y es donde más intervenimos, donde más trabajo por ahí tiene la consultoría, y hacemos con el cliente por eso nos hacemos hincapié en el codo a codo, en que es bueno, viene el cliente con esta inquietud, hacemos el análisis de qué indicadores quiere, como decía Gena recién, pero después es un trabajo continuo que la consultora participa mucho en ese trabajo de, ya sea evaluar cómo se están registrando los datos, acompañar, aconsejar, digamos, esta registración que se está haciendo en las personas que están encargadas del área de la registración de los datos. Entonces, bueno, hacemos todo ese trabajito de acompañamiento, estamos en constante interacción con la gente que labura en las empresas, ya nos desprendemos por ahí del dueño y ya empezamos a laburar con la gente, con los empleados, con los colaboradores que trabajan en esa empresa, para que en definitiva podamos, digamos, llegar al segundo paso, que es esta de la transformación y la utilización de diferentes herramientas que también nos ayudan para llegar a este trabajo final, digamos, ¿no? Sí, y ni hablar el desafío que implica cuando viene un cliente que trabaja con un sistema de gestión. Obviamente el cliente piensa que se está usando al 100% o se está usando de forma correcta ese sistema, y cuando empezamos a adentrarnos a ver cómo se usa, nos damos cuenta que se está usando pero no al 100, o se está usando pero mal, o podemos llegar a la conclusión también de que el sistema no está bien adaptado a las necesidades que tiene la empresa. Totalmente. Entonces, ese es un desafío enorme también, donde empezamos a trabajar con la gente del sistema para poder generar otro tipo de información que hoy en día no tiene ese sistema, o bueno, se puede tomar la decisión también de cambiar el sistema con todo lo que implica y todo el laburo de hormiga que también hay que hacer de acompañar en este proceso de cambio, cuando muchas veces la gente de una empresa no está dispuesta a cambiar, tiene esta adversidad a los cambios, que también es lógico, porque estar en el día a día en la empresa y que te cambien la forma de registrar, ya sea en el sistema, en el Excel o donde sea, bueno, es un poco chocante, y es ahí donde entramos nosotros también como mediadores entre lo que quiere el cliente, el dueño, el empresario y el equipo de trabajo, ¿no? Y vamos acompañando a las dos partes. Pero bueno, sí, eso que mencionabas vos recién, de que por ahí se cree que se está usando el sistema al 100%, que se utiliza correctamente, o que es el sistema adecuado, que vienen laburando con un sistema que después laburándolo nos damos cuenta que no. Eso también por ahí nos lo responde en la visión global, ¿no? En el segundo episodio del podcast hablamos de eso, de la visión global, de estas preguntas que le hacemos al cliente previamente a empezar a laburar para empezar a conocerlo, ¿viste? No suelen decir, ¿no? Bueno, el sistema se usa bien, hace 10 años que lo venimos usando, hay gente que está hace 10 años en el mismo sector, que es la que es encargada de utilizarlo, y bueno, por ahí nos encontramos con estas cosas. Pero bueno, así que sí, es muy importante ese trabajo colaborativo que tenemos con las empresas en ese sentido. Y bueno, y después, bueno, hablando un poco ya más del producto final, de los KPIs, obviamente ese KPI sería, volviendo a la historia, la gran brújula que podemos trabajar conjunto con el empresario para que tenga a disposición, que tenga esa herramienta para poder tenerla y utilizarla para la toma de decisiones, ¿no? Claro. Sí, y bueno, un poco en resumen, nosotros siempre usamos esta historia del navegante sin brújula como para compararlo con ese empresario que se siente identificado también cuando nos viene a contar, cuando nos viene a decir no conozco los costos, no conozco cuánto gano, bueno, además todo ese desconocimiento lo podemos transformar codo a codo para poder llegar a saber cuánto gana, cuáles son los costos finales, cuánto vende, en qué época del año y demás. Así que sí,
Sí, a ver, y si sigo comparando con la historia, obviamente el barco, la empresa, los tripulantes, el equipo, reman constantemente, se encuentran desorientados, la historia nombra también que cada ola es un gran riesgo, y bueno, es lo que le pasa a una empresa que está desorientada, que lo único que hace es remar para adelante, que seguramente con la intuición del empresario le está yendo recontra bien, el equipo va metido, pero vive en una rueda, una vorágine cotidiana que no les deja sentarse a pensar un poco en el negocio, pensar en los números, en realmente cómo viene y poder abrir un poco el abanico. Sí, es remar, pero nunca pensando, bueno, hacia dónde estamos remando, ¿no? Pero bueno, sí, es una gran historia que se puede, digamos, contextualizar todo esto que estamos contando para que el empresario se sienta identificado y vea que, bueno, que desde nuestro lado hay un equipo que está acostumbrado a laburar con este tipo de casos, nos dedicamos a esto, más allá de en otras áreas, recursos humanos, marketing y demás, es nuestro gran por ahí nuestro gran fuerte, por así decirlo, y es por donde empezamos para después, sí, ya cuando tenemos los números bien concretos, bien confiables, vamos hacia atacar a otras áreas, que también es importante, como recién dije, recursos humanos, marketing y demás. Bueno, así que nada, esperamos que quien nos escuche en este episodio se sienta un poco identificado con esta historia del navegante sin brújula y nada, ojalá podamos trabajar juntos en algún momento. Así que nada, gracias por escucharnos, los invitamos a escuchar nuestros episodios anteriores y ojalá que nos volvamos a cruzar en los episodios que vienen. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación.